Bien, señores alumnos, tengan ustedes una bonita tarde. Hoy 10 de noviembre, imagínense, ya hemos avanzado ya 2 semanas. Rápidamente vamos a ver el día de hoy un tema muy importante, un tema que a veces es un poquito muy polémico, un tema que a veces para muchos significa la parte más negra de la historia del Perú, ¿no? Y es un poquito que la forma de cómo los españoles prácticamente nos han humillado, han tratado de psicológicamente bajarnos a un estatus de un animal, ¿no? Es considerarnos como un animal más. Entonces, este es uno de los factores muy importantes. Sobre todo va a conllevar a una serie de conflictos sociales con los indígenas, es decir, los indígenas se van a levantar en torno a esto, no van a soportar porque es en cierta forma muy humillante, ¿no? Y muchos lo llaman la parte más negra, la parte negra de la historia del Perú, etcétera, ¿no? Hay un tema, quizás ustedes en historia van a encontrar que se llama el dualismo español. Esto como introducción les digo. Por eso siempre, chicos, empecemos a para conocer un poquito más la historia. Profesor, buenos Siempre días. tratar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para que de esa forma podamos conocer en forma más crítica la historia del Perú. No solamente en forma narrativa, sino un poquito más crítico la historia para poder entender el pasado y por ende presentar el presente, ¿no? El dualismo español significa propiamente una doble concepción, una doble concepción. ¿Para qué, de qué se refiere esa doble concepción? Se refiere sobre los indígenas. O sea, ¿qué concepción tenían los españoles sobre los indígenas? ¿No? Entonces hay dos formas de concepción, o vamos a decir, dos formas de pensar sobre los indígenas, no como seres humanos, sino dos formas de pensar cómo hacer de que los indígenas propiamente se sometan a los propios caprichos de los conquistadores, o sea, cómo dominarlos. Es como que ustedes pensaran, ¿cómo dominar? A ver, por favor, controlen sus audios. Por favor, chicos, hay filtración. Hay filtración, chicos. Revisen, por favor. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, estas dos formas de pensar sobre los indígenas para colocar a un nivel más bajo, ¿no? Para colocarlo más a nivel y de esa forma, ¿no? Es como cuando alguna vez a nosotros o alguien queremos dominarlo, queremos bajarlo al nivel más bajo, ¿no? Sea en conocimiento o en algunos aspectos del quehacer de la vida, etcétera, ¿no? Y, lo hicimos, tú eres torpe. Y toda la vida le repetimos este término de torpe. Eres torpe, torpe, no sabes hacer las cosas bien, ¿no? Siempre haces mal, siempre haces torpezas. Entonces lo estamos minimizando a ese ser humano, más o menos igual. O algunos que no les gusta estudiar siempre, tú eres un bruto, un burro, bruto, burro, bruto, burro, bruto, burro, repetimos hasta que verdaderamente lo embrutecemos, ¿no?
Entonces, esa es la forma de cómo los españoles han utilizado esta forma de pensar y han pensado cómo lo dominamos, ¿no? Esto viene, bueno, desde Colombia. Colón, les dije, cuando los encuentra a los habitantes en las islas del Caribe, en una de las islas lo encuentra tal conforme iba al mundo, o sea, desnudos, ¿no? Ya sabes que no se defendían absolutamente nada, ¿no? Entonces Colón se da cuenta y dice, no, estos solamente sirven para mandar. Miren, ¿no? Desnudos, ni siquiera saben defenderse. Ah, estos solo sirven para mandar. Desde ahí más o menos viene este, ¿no? Desde ahí han empezado a dominar, han querido propiamente hacerse dueño de los indígenas, hacerlos peor que esclavos, ¿no? No, peor que esclavos. Y desde ella empieza prácticamente todo y después se va generalizando a lo largo de toda la colonia española. Toda esta forma de pensar ha sido diseñado desde Europa. Muchos por eso dicen desde la metrópoli. ¿Qué es la metrópoli? La metrópoli propiamente viene a ser España, ¿no? ¿Por qué? Porque es el centro de gobierno, es el centro donde realmente domina la colonia como también España. Entonces ahí está la administración propiamente, ¿no? Entonces, desde ahí se empieza a aplicar, ¿no? Desde ahí empiezan a ver qué hacemos con eso, ¿no? Entonces, en esta doble concepción, vamos a tener por un lado un enfoque justificaba la conquista de los naturales, tratarse de bestias de carga, ¿no? Seres humanos, incrédulos, que deben someterse o deben ser sometidos a la cristianidad católica para ser hijos. Entonces ese es un principio, ¿no? Esta es la forma como pensaban esto. Tengamos bien en cuenta cómo se empezó a tratar a los indígenas o a considerar. Se justificaba la conquista y cuando hablamos de conquista, siempre tengan en cuenta que cuando se habla el término de conquista, se hace uso de la violencia, ¿ya? Eso la vez pasada hemos conversado, ¿no? Cuando hablemos de conquista, siempre se hace uso de la violencia. Entonces, cuando dice acá, por un lado, un enfoque justificaba la conquista, dice, ¿no? Justificaba la conquista de los naturales por tratarse de bestias de carga, seres inhumanos e incrédulos que deben ser sometidos a la cristianidad católica para ser hijos de Dios. Entonces, tenemos que saber interpretar correctamente los términos en la historia. Ese es uno. Pero por otro lado, también había uno, más o menos, que podía, que quería también, ¿no? Decían, por otro lado, otro enfoque consideraba que los indígenas son criaturas dóciles, decían. Son criaturas dóciles. Tampoco nos consideran como seres humanos, o sea, no nos consideran al nivel de los españoles. Los españoles son los seres humanos, nosotros somos eh, como animales, pero dice un poquitito más que los animales, ¿no? ¿No? Está bien que seamos humanos, pero estamos a la categoría de monos, ¿no? Es lo que más o menos nos dan a entender, ¿no? O sea, por otro lado, en el pueblo considera que los indígenas son criaturas dóciles, capaces de amar al prójimo. Por lo tanto, no se justifica una conquista. Aquí más o menos trata de defender. Entonces ya sabemos que la conquista, ¿qué significa? Hacer uso de la violencia. Entonces cuando dice acá, no se justifica una conquista, entonces no se justifica la violencia, ¿no es cierto? No se justifica. Por eso acá dicen, no se justifica una conquista cargada de violencia, ¿no? Entonces, para ver mucho mejor esta concepción de la forma como se formaliza, o sea, cómo se propiamente, como dicen, tratamos de qué? Ver y justificar en términos correctos, ¿no?
Situación indígena frente a los españoles. Acá vamos a entrar al tema, ¿no? Entonces, vamos a entrar rápidamente a ver el primer caso. Dice, características. La concepción sobre un dominado con características de rudo, miserable, al resaltar la presencia de una persona incapaz y débil, justificaba su condición de siervo y la urgente necesidad de someterlos al tutelaje señorial. Entonces, eh, entonces ahí vamos viendo un aspecto que es importante para nosotros, ¿no? Conocer la historia y por qué después los indígenas propiamente, permanentemente han estado en lucha, permanentemente han estado propiamente, eh, digamos, son, o se levantaron, bueno, ¿no? Es justamente por esta humillación. Respondía a la situación de clase propio de la sociedad feudal que se instauraba. Entonces, como yo les decía, cuando hemos hablado de las características de los conquistadores, hemos visto la situación económica, ¿no? Es un sistema de carácter feudal, las que venían los españoles, ¿no? De un sistema feudal que venían los españoles. Entonces, allá en España, muchos de estos, o sea, casi la totalidad de estos conquistadores, prácticamente han cumplido el papel de siervos en España, porque ninguno de la nobleza ha llegado pues, al Perú para conquistarlo, ¿cierto? Porque todos son de clase baja, ya hemos visto eso. Entonces, por eso es que de esta forma estos actúan, ¿no es cierto? Dice, bien claro y preciso, caracterizamos, ¿no es cierto?, la concepción sobre un dominado, características de rudo y miserable. A ver, ¿a quién le decimos rudo? A ver, chicos, a ver, ¿a quién le dicen rudo? Ahí tenemos a Negros, buenas tardes, profesor. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. A ver, ¿a quién le decimos rudo? ¿Y a quién le decimos miserable? A ver, acá Edson dice al animal. ¿El animal es rudo? A ver, ¿qué piensan ustedes, chicos? ¿Al animal le decimos rudo? Dice a los que tienen dificultad de aprender. Fanny, a ver, más o menos va por ahí, ¿no? Dice rudo, miserable. Tú no puedes aprender, ¿no? Edith dice al ser humano, ¿no? ¿Cómo no? Si es el ser humano rudo. Bueno, algunos sí los tratan rudo, pues, ¿no? Rudo, ¿no? Rudo, torpe, ¿no? Ahí viene Javier Ernesto, dice, a ver, a los toscos, a descorteses, groseros, ¿no? Más o menos vamos yendo, ¿no es cierto? Mayormente encontramos, cuando decimos rudo, es aquel que tiene fuerza, ¿no es cierto? Tiene fuerza, pero es torpe, ¿no? Como dice, grosero, descortés, tosco, ¿no? Eso es lo que más o menos pensaban, un rudo fuerte, pero no tiene las condiciones de sabiduría,
no tiene afecto. Esa persona decimos rudo. Por eso que los españoles dicen con características de rudo y miserable. O sea, miserables por el hecho de que, no miserables porque no dan nada, sino miserables fundamentalmente el hecho de considerarles de que poco o nada saben, ¿no? O sea, desconocen todo. ¿No? Ahí está acá dicen las personas agresivas, muy bien. Los toscos, descorteses, groseros, rudos, fuertes, efectivamente así. Esa es la forma como los consideran, pero realmente los incas ¿cierto? Nunca han sido así. Entonces, como los ven bien agarrados, bien físicamente preparados, estos son rudos, ¿no? Y estos no saben nada, entonces, miserables, entonces ahí los agarran, pues, ¿no? Al resaltar la presencia de una persona incapaz y débil, justificaba su condición de siervo y la urgente necesidad de someterlos a tutelaje. O sea, como son rudos y miserables, entonces necesariamente era necesario de someterlos a tutela. ¿Tutela qué significa? Es que nosotros hay veces no nos podemos defender, no tenemos capacidad para poder, digamos, hacer nuestras cosas por sí mismo, etcétera. Entonces necesitamos el tutelaje, la famosa tutoría. Acá nace lo que se llama tutoría, ¿no? Acá nace lo que se llama tutoría. Pues yo nunca he compartido la tutoría. Yo sé que cuando una persona llega a la universidad, por sí mismo debe madurar, por sí mismo debe hacer sus cosas, no necesita que le estén ayudando, ¿no? Que vaya una persona que le diga, tú corre, ayúdale a esa persona, porque no sabe nada de lo que hace, ¿no? Entonces, por eso yo siempre me he opuesto a la tutoría, porque de estas condiciones nace la tutoría, someterlos al tutelaje señorial. Por eso es cuando el repartimiento les entregan a los españoles. Les dicen, bueno, para que los eduques y los puedas integrar o también formarlos a la cristiandad, ¿no? Entonces, para eso. Pero al mismo tiempo también que te sirva de servicio, ¿no? Entonces, esas son las condiciones en las que se entregan los repartimientos. Entonces, en los repartimientos está pues el tutelaje. Tú te vas a hacer cargo de estos indios que son rudos, miserables, incapaces de vivir por sí mismo, ¿no? Entonces ahí viene. Entonces ahí viene un tutor. El tutor va a ser un español, ¿no es cierto? Entonces que respondía eminentemente, ¿no es cierto?, a la situación de clase propia de la sociedad feudal que hemos dicho. Bien, sigamos avanzando un poco más. A ver, vamos a ver más adelante aspectos muy importantes. Acá con, por ejemplo, un aspecto que es, acá ustedes ven, más antes hemos visto la carátula de José María Arguedas, El sueño del Pongo, anteriormente, ¿no? Y acá estamos viendo con, por ejemplo, en el fondo, es una cosa que es muy importante. El español que lo está, pues, con el látigo haciendo trabajar, ya está ya en las últimas, incluso hasta el perro ya quiere devorárselo al indígena, porque antes había los llamados perros come indios, no sé si ustedes han leído, ¿no es cierto? Y eso, todo eso lo escribe Pablo Macera. En su libro de Pablo Macera está, hay varios perros que considera Pablo Macera que eran come indios. No hay un tal Bobby, ¿no? Que era el más efectivo de comer indios. Pues, ¿cómo es que comían indios? Esto fácilmente. ¿Por qué? Porque los alimentaban con la carne humana de indios, ¿no?
Es como a un perro le dan droga para que pueda detectar la droga en el aeropuerto, en los controles, etcétera, porque en su alimentación se le incluye, ¿no? Entonces, por eso que detecta fácilmente, porque el perro por sí mismo jamás va a detectar, ya cuando detecta una droga, nunca va a detectar por sí mismo, ¿no? No, sino es por el hecho de que se incorpora a su alimentación, ¿no? Entonces, así fácilmente tiene pues el olfato, ¿no? Porque sabe que de eso se alimenta. Es igual que acá también, la parte del castigo ya le está entregando al perro para que bueno, al final se lo coma, lo devore, ¿no? No, porque se dice que en Quito hasta se vendía la carne de, de los indígenas, ¿no? Para alimentar a los perros. Es por eso que los perros Corra iban tras los indios para devorarlos, para matarlos y devorarlos, ¿no? Entonces es una característica. Ustedes lo pueden leer, está en su libro de Pablo Macera. El que más figura es un tal Bobby, ¿no? Imagínense un perro que haya entrado a la historia, como algunos otros perros, pero en el quehacer de la vida y de la historia del Perú tenemos ahí, ¿no? Entonces podemos encontrar ahí. Acá dice, dentro de este contexto, las tempranas discusiones en torno a la comunidad del indio que deslindaron las llamadas escuelas del indio perro cochino. Pues acá encontramos dos escuelas bien características, ¿no? Las llamadas escuelas del indio perro cochino y del indio noble salvaje. Esas son las dos corrientes que han existido, ¿no? Estas dos corrientes o dos escuelas vienen prácticamente desde España. Hay mucha gente que nunca ha llegado a conocer a los indios, pero sin embargo se atreven a precisar esto. Y dicen, no, esos deben ser indios, perros cochinos, ¿no? Si los españoles van a... O sea, no dicen de que son verdaderos seres humanos, ¿no? Que han desarrollado, que son de una civilización muy próspera, etcétera. No, nada, nada. Sino siempre llevan la parte negativa. Pues por eso es que los españoles se mentalizaban y decían, esos indios, perros cochinos, ¿no? Y algo, ¿no? Indio, pero noble, pero debe ser salvaje, sí. Claro, como lo han encontrado calatos sin nada, entonces son salvajes, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban ahí dentro de los árboles, vivían dentro de esto. Entonces son salvajes, ¿no? Entonces eso es lo que pensaban los españoles, por eso los denominan de esa forma, ¿no? Construyeron la exposición polémica a través de las cuales se ofrecieron los argumentos justificatorios, ¿no? Los argumentos justificatorios, en la cual indispensables para institucionalizar la figura del indio como ser. ¿Qué significa institucionalizar? Eminentemente para formalizar. Ustedes saben que hasta la década del 70, las normas electorales, como por ejemplo en el Perú decía, prohibido ser candidato a los indios, prohibido ser candidato a los indios, prohibido votar los indios, no votaban, o sea, no podían elegir. De igual forma, las mujeres también, ¿no es cierto? Las mujeres no tenían derecho al voto. Así se formaliza. Eso se llama formalización, ¿no es cierto? Eso es lo que decimos a institucionalizar, ¿no es cierto? Entonces salían las normas de que eran seres muy bajos, seres que propiamente tenían una descendencia muy desnivelada frente a la corona española. Acá tenemos un acto o propiamente de la corona, ¿no es cierto? Es cuando pues, le entregan la espada a un caballero, ¿no? Un caballero. Bien, entonces estas cosas que nosotros tenemos desde esta
Así de esta forma es de cómo se justifica, se institucionaliza y se formaliza la situación del indígena. Entonces, desde aquel entonces nos van a empezar a llamar indio perro cochino, indio perro cochino. Muy pocos son los que nos van a decir somos indio, noble y salvaje. Unos van a decir rudos y miserables, ¿no es cierto? Rudos y miserables. Pero mayormente el trato siempre ha sido indio perro cochino, indio perro cochino. Eso siempre ha sido. Por eso en su obra El sueño del Pongo de José María Arguedas, ¿no es cierto? ¿Conocen, no es cierto, el sueño del Pongo, no? A ver, ¿quién conoce? A ver, ¿quién me puede narrar con pocas palabras? A ver, ¿qué significa el sueño del Pongo? Acá dice rudo, fuerte, el otro dice perro, calato. Y de pata rajada, ¿no? Sí, también, claro, así, rudo, muy fuerte era. ¿No? Los criollos o los mestizos realmente cómo nos trataban anteriormente, ¿no? Era horrible, 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 horripilante. Bueno, ustedes no han tenido la forma de ver todavía, ¿no? Yo en alguna forma todavía sí vi este trato todavía muy cruel, muy fuerte, ¿no? Moteroso, indio, ¿no? Serrano, todo nos trataba, ¿no? Indio pata rajada, sí recuerdo también ese término, ¿no? Se utilizaba en el colegio, mm, entonces era característico esto. Bueno, he tenido la oportunidad de estudiar en el glorioso San Carlos y en el glorioso San Carlos era prácticamente estudiaban estudiantes de clase media para arriba, ¿no? Entonces el trato de esto era pues horrible, horrible. Cuando chocábamos era fuerte, ¿no? Era muy fuerte. Por aquel entonces no existía lo que hoy existe, ¿no? Que la igualdad, que esto, que aquello, no, no existía nada de esas cosas. Entonces esto era pan de cada día, ¿no? Pan de cada día. Entonces la única forma de poder protegerse y nivelarse o igualar era ir al golpe. Entonces ahí viene ese famoso cuento choca la salida, ¿no es cierto? A ver, alguien me dice, ¿quién escribe esa obra choca la salida? Porque era característico en el colegio, ¿no? Choca la salida. A ver, alguien, adelante. Ricardo Palma, profesor. No, no es Ricardo. Ricardo Palma es, ¿cómo se llama? El otro, la letra entra con sangre. El rincón quita calzón. Eso es Ricardo Palma. ¿Ya? El rincón calzón. Pablo Neruda tampoco no. ¿No? Entonces, eso sí. Ojalá que algún día, creo que no, Leonel José Santos Chocano tampoco. Entonces, a ver si lo leen. Hay que leer la obra muy bonito es leer la obra de Ricardo Palma, yo les aconsejo. Van a extender sus conocimientos en historia, cómo ha sido la vida en la época colonial y a inicios de la República Republicana, ¿no? Entonces, uno de los que sale después el rincón quita calzón, o sea, cuando la letra entra con sangre, ¿no? Ese es, ahorita es de Ricardo, eso sí es de Ricardo Palma. Entonces, así. Entonces, ahí sí, eran, como les digo, choca la salida, ahí viene choca la salida. Entonces, tampoco se salva. Entonces, tampoco, entonces era la única forma. No es como ahora hay el famoso bullying, ¿no es cierto? No debe haber bullying. Antes no había bullying. Uno se quejaba al regente militar te castigaba
y te decía, aprende, ¿no? Aprende a hacerte respetar. Y uno nomás salía castigado, ¿no? Ya parranas un dos, etcétera. Ya. Entonces, ¿para qué te quejabas si te va a castigar? Entonces, por eso choca la salida, en la salida ya no las entendíamos, ¿no? A golpes. Entonces era la única forma de poder equilibrar el trato, ¿no? Entonces lo golpeabas y ya nunca más te insultaba, ¿no? Entonces era la única forma de hacerse respetar en el colegio. Ahora ya no, porque nosotros está prohibido eso, ¿no? Con ese famoso bullying, ¿no es cierto? Bullying que viene desde Estados Unidos, ¿no? Por estar el término de bullying está en inglés. Entonces, esto es la forma como nos van a tratar. Entonces, les voy a dejar un trabajito también para que ustedes lean El sueño del Pongo, ¿no? De José María Arguedas. Es que lo han llevado a la pantalla chica, lo han escenificado los, ¿qué se llama? Los cómicos ambulantes, el mundo ha hecho de ese cuento muy bonito, la de José María Arguedas, El sueño del Pongo. Mejor si lo leen toda la obra, tiene una obrita que se llama Los ríos profundos. En esa obra van a encontrar el sueño del Pongo. Están los ríos profundos, en el libro Los ríos profundos. Ahí está este cuentito de El sueño del Pongo. Hay muchos más. Ojalá que lo lean. Es bonito leer, es hermosísimo. Es como leer a Caperucita Roja, a los tres chanchitos, ¿no? Así más o menos, ¿no? O como leer a la pequeña Lulú, o entonces, sí, de esa forma. Entonces, muy hermoso estas lecturas que ustedes van a tener que siempre tener en cuenta para poder, digamos, conversar con sus alumnos. Bien, entonces, así de esa forma eh, se materializa, se institucionaliza y se formaliza. A ver, vamos a ver un poquito más cómo se formaliza, a ver, o sea, cómo el indio prácticamente vamos a decir, en la parte formal, en la parte jurídica, en la parte del derecho, está considerado como nivel bajo, o sea, como un indio miserable, rudo, indio perro cochino, etcétera, ¿no? Una posición política intermedia que se inspiraba en ambos al adecuarse con rapidez al gusto que requería el señorío. Concedió a los indígenas una personalidad disminuida, ¿no? Entonces, o sea, no era una persona al nivel propiamente de eso. Por eso alguien decía, está bien, ¿no? Está bien que sea superior, está bien que sea superior al mono o al gorila, ¿no? Eso no implica que esté al nivel del español. ¿Qué pueden pensar ustedes eso? Dice, está bien que sea superior al mono, pero eso no implica que sea superior al español. ¿Qué dicen ustedes? A ver, claro, el racismo, efectivamente, el racismo, pero muy cruel, ¿no? Muy cruel, horrible, ¿no? Y vamos a terminar esta parte. Si dice, esta al decir al estatus jurídico. Cuando hicimos al estatus jurídico de un vasallo, entonces al indio jurídicamente, o sea, haciendo uso del derecho, jurídicamente lo consideran de bajo nivel, ¿no? O sea, eminentemente una persona que está hecho y que se materializa, ¿no? Por eso acá dice, dio vida a una antinomia legal por la cual los naturales americanos resultaron homologados, ¿no? Homologados con los siervos hispanos.
Entonces decían, ah, es igualito. Homologar significa nivelar, ¿no es cierto? Nivelarlos. Entonces dice, ah, igualito. Tenemos ciervos en Europa o en España, a estos también igualitos son ciervos y punto. Y de peor calidad todavía, al ser equiparados jurídicamente a los rústicos o menores, ¿no es cierto? O menores del viejo derecho castellano. O sea, aquellas personas necesitadas de tutela o protección legal. No solamente eran pues siervos, sino que también necesitaban protección, ¿no es cierto? Protección. O sea, requerían de tutores o tutelaje, ¿no? O protección legal, ¿no? Entonces, a eso vamos, y eso es la forma como al indígena se le ha tratado. Y esto es lo que ha generado mucho descontento y por ello es de que muchos indígenas tenían una rabia, pero a muerte a los españoles y finalmente a los mistis, ¿no? Y uno de ellos que reacciona con toda ira y con todo, vamos a decir, a ese mismo nivel, ha sido uno en Cepita, ¿no? Isidro Mamani, un indio agricultor que ni siquiera sabía hablar el castellano. Un día se levantó junto con Pascual Alarapita y básicamente él cogió a todos los mistis y los ha degollado como a corderos, ¿no? A todititos, viejos, jóvenes, niños, todo. La cosa es que si el misti no quería verlo a los mistis, ¿no? No quería verlo a los mistis, ¿no? Y los ha degollado. Entonces eso, existe un acta en el templo del apóstol Santiago ¿qué se llama? De Cepita, ahí está un acta que levanta el cura cuántos mistis han muerto, ¿no? Y todititos degollados. O sea, los degolló como a corderos, todititos. O sea, los bajó la cabeza, ¿no? Así. Entonces, ese tipo de reacciones también venían por parte de los indígenas, ¿no? Era muy fuerte, ¿no? Que muchas veces no se ameritaba estas cosas, ¿no? Pero así reacciones de ese tipo hubo bastante, ¿no? Bastante. ¿No? Y hay otro tipo de reacciones también, como van a leer el cuentito del sueño del Pongo, cómo reacciona de una manera mucho más filosóficamente, ¿no? En este caso, el Pongo. ¿A quién se le dice Pongo? A ver, Al chicos. sirviente doméstico, profesor. Exacto. Aquel niño joven que iba a prestar servicios al A patrón, la ¿no es cierto? hacienda. Ajá, al patrón. Muy bien, a ese se le dice pongo y esta es como una de las mitas también, prestación de servicio, está en los libros, está. Entonces, este chiquito no reacciona con violencia, pero reacciona filosóficamente a través de un sueño, ¿no? Y cómo lo disminuye su patrón. Es muy bonito leer este cuento. Ojalá que ustedes lo lean para que de esa forma también podamos tener mayores conocimientos sobre este hecho. Entonces, bueno, de esa forma, y sigamos un poquito más a ver. Vamos a ver. Para lograr que los vecinos, para lograr que los vencidos internalizaran la visión que sobre ellos se había construido, o sea, este tipo de trato que se ha llegado a construir,
para que ellos ya realmente cuando internalizan la visión, dice, o sea, la visión, ¿qué significa? La filosofía, la forma de pensar de los españoles y a resignarse, pues nosotros. Si a ti te dicen indio, indio, ya pues ya eres indio, ¿no? Y si te dicen cholo, 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 ya eres cholito. O a veces con cariño te dicen cholito, hola cholito, ¿cómo estás? Y tú ya, a ti te cae altamente, ¿no? Ya es como una broma. Entonces muchos de esa forma lo van aceptando. Por eso dice, vencidos internalizarán la visión que sobre ellos se había cumplido. Los señores recurrieron inicialmente a los medios de convencimiento. Entonces, ¿cómo? A manipular la historia inca y lo segundo, a repetir con insistencia que los indios eran de poca razón. Y el segundo es el que duele mucho más. Como hace rato les dije al iniciar, ¿no es cierto? Cuando a una persona le hicimos excesivamente, eres burro, 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 eres bruto y burro, por eso no puedes aprender nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Por eso es repetir con insistencia que el indio era de poca razón. Entonces, ese es uno de los aspectos que se ha practicado mucho, 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 mucho. Entonces, esto y con ello, pues prácticamente era como su nombre del indio, entonces que le digan indio, perro, cochino, ¿no? Indio, perro, cochino, ¿qué me miras? Entonces el indio siempre por eso caminaba cabeza abajo, no miraba, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy, ¿no? Porque cuando mira el indio y le falta el respeto, mete golpe, ¿no? Por eso la reacción, ¿no? Entonces, por eso es que siempre el indio lo tenían agachado. Indio, perro, ¿qué me miras? ¿No? Indio, perro, cochino, ¿qué me miras? Entonces siempre lo tenían abajo y nunca podían mirar, ¿no? Cuando miraba, pues el indio reaccionaba ahí, lo golpeaba y lo podía, en muchos casos, los ha quitado en la vida a los mestizos o españoles, ¿no? Porque era insoportable este tipo de tratos, ¿no? Entonces hemos visto cómo llegamos a minimizar, ¿no es cierto? A minimizar. Esta partecita de poca razón por naturaleza, y también decían que los incas eran ociosos los incas, no eran eran los más, los ociosos más bien eran ellos, porque ustedes van a ver si ustedes leen la vida social en la época del siglo XII, XIII y XIV, la vida social en Europa, ahí sí había ociosos. Pensaban que los incas también eran ociosos igual que ellos, pues, ¿no? Igual que ellos. Allá sí se practicaba el ocio. Bueno, allá sí había ociosos, por eso se los pasaban, uno, consumiendo licor, tomando, jugando, etcétera, ¿no? De ahí vienen todos los juegos, ¿no? El famoso cachito, el casino, todas esas cosas, todos esos males vienen, ¿no? El alcoholismo, solamente todo eso lo practicaban la clase ociosa, ¿no? Entonces, el ocio sí había en Europa, pero en los incas no había. Pero acá sí los trataban de ociosos, ¿no? Indios, haraganes, ociosos, ¿no? Entonces, expresiones que realmente han matado la concepción propia de seres mucho más activos, de mayor trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Entonces, eso vamos viendo. Otro dice, la poca razón y la ociosidad natural que como atributo de la personalidad enrostraban constantemente al indio común, cumplían la función de autoconvencerlos de encarnar una inferioridad de condición social. O sea, en otras palabras, no convencerlos de que ellos eran ociosos y ociosos, ociosos y punto. Es como al tú eres ocioso, pues ya soy ocioso, no hago nada, ¿no? Muchas veces vemos esto, ¿no? Otra, la imputación persistente de tales calificativos, aunado a la pauperización económica, modelaron al siervo indígena.
O sea, cuando le quitan todos sus medios de trabajo, prácticamente queda pues paupérrimamente en la economía. Modelaron el ciervo indígena, quien apesadumbrado por los defectos que se le reconocían, o sea, todos los defectos que son, cuando decían tú eres ocioso, tú eres rudo, tú eres miserable, eres indio perro cochino, eso vamos, ¿no? Por los defectos, terminarían por considerarlos como propios de su naturaleza, ¿no es cierto? Como propios de su naturaleza. Inferiorizados en la perenne acusación de que eran objeto para, perdieron el trato con los señores, todo sentido de un propio enaltecimiento. O sea, nadie les decía que ustedes son seres humanos, ¿no? Ustedes son más fuertes que nosotros, no, jamás, nadie. ¿No? Entonces, desmoralizados, asumieron ante los señores en general una conducta sumisa, obsequiosa, deseosa de agradar en exceso, que transitaban, ¿no? Transmutaba su condición mental. O sea, ya se iban acostumbrando, como dice, poco a poco, ¿no? Entonces, desde esa vez, desde aquel entonces, el indio es sumiso, obsequiosa, deseosos de agradar a alguien, ¿no? Pues cuando alguien dice, ay, eres bien trabajador, ¿no? Se levantaba, decía, sí, soy trabajador. En este caso no, pues, ¿cierto? Nadie le decía que eso, ¿no? Entonces, eso que resultaba en su condición, condicionamiento mental. Entonces, eso ya, por eso desde aquel entonces el indio es sumiso, sumiso, pero siempre con sed de venganza, ¿no? Con sed de venganza, cuando el hombre tiene ira, como dicen, el hígado hinchado, ¿no? Y siempre quiere, en cualquier momento revienta. Y eso es cuando los indios se levantan y luchan por querer el mejor trato, ¿no? Tanto en la mitad minera como en la mitad obrajera, ¿no? Todas estas cosas. El mismo Tupac Amaru reconoce. Hay una carta que envía, pues, sobre la conducta del corregidor a Rechi, ¿no? Y le dice, pues, ¿no? Nos tratan como dice, como tontos, no es como tontos, utiliza otro término, ¿no? Muy despectivo, y cree que somos de esa forma de la calaña más baja que nos trata. Él mismo escribe como quejándose una carta, envía para que se corrija, pues, ¿no? Y ya posteriormente lo matan, pues, ¿no es cierto? Porque era característico típico de un corregidor, ¿no es cierto? Bien. Entonces, eso es otro, vamos. Luego tenemos, dice acá, la acción estatal complementó a la privada en la obtención de los mencionados resultados en el Indio. Las reales cédulas se promulgaron a partir de, de considerados donde se comprometían al servicio personal, presentaban la conclusión con un favor que se le hacía para no permitir de ellos la ociosidad y dejamiento que los naturales son inclinados. Entonces rápidamente se emitían, acá tenemos una cédula real, o real cédula, ¿no es cierto? Por lo que prueba y se confirma, ¿no? En tal sitio, todo. Entonces, estas normas se emitían y se decían de que el indio y estar sometido y prestar servicios, ¿no? Bajo el tutelaje, y para eso se decían al inicio, a la llegada de los españoles, las primeras mercedes de tierras, también estaban incluidos la merced de indios, ¿no? Se repartían los indios. Esto ya viene desde, incluso desde
las islas del Caribe, cuando llegaron los españoles, empezaron a repartirse tierras y naturales, ¿no? Igual cuando llega al Perú de la misma forma, y posteriormente se formalizan con estas reales cédulas, ¿no? Para que quede ya escrito, ¿no? Para que quede escrito y para que no haya ningún tipo de reclamo, ¿no? Entonces, esto es lo que decimos, ¿no? Bien claro está. Las reales cédulas se promulgaron a partir de considerandos donde se comprometían al servicio personal. Presentaban la compulsión como un favor que se le hacía para no permitir en ellas la ociosidad y alejamiento, ¿no? Los que permanente estén prestando servicios, ¿no? Bien, entonces ya en el siglo XVII la natural se había internacionalizado ya completamente en el Perú la lección sobre su inferioridad, y en concordancia se explica cómo el cronista indio Guamán Poma de Ayala se sintió en el deber de exigir la discriminación social, afirmando que la honra del mundo radicaba en poner, dice, ¿no? Indio bajo con indio bajo y señor con señor, ¿no? Y que los virreyes deben honrar a los caballeros del reino, como caballeros, como los caballeros del reino, como caballeros, y los pecheros como a pecheros. Eso más o menos es lo que dice, ¿no? Eso es lo que expresa Guamán Poma de Ayala. O sea, prácticamente ya todo estaba consumado. El indio se había sometido y resulta ser pues aquel rudo, aquel miserable, el indio perro cochino, el siervo que debe prestar servicios, etcétera, y que debe estar bajo tutelaje, ¿no? Bajo su tutor, que era un español, ¿no? Eminentemente. Entonces, o el encomendero, entonces diríamos, ¿no? Entonces el encomendero, ¿no? Que era dueño pues, de todo esto. Entonces eso es lo que más o menos el día de hoy quería decirles, de que cómo propiamente desde una visión muy profunda se ha tejido la forma de cómo minimizar la condición social, el estado psicológico o el estado afectivo de los indios, ¿no? Entonces pasaron a ser seres al igual que los animales, ¿no? Está bien claro, y cuando los españoles, está bien que sean superiores a los monos, pero eso no implica que sean superiores a los españoles. Entonces, simplemente con eso termino precisando algunos aspectos que son muy importantes, ¿no? Entonces, como apoyo a esto también se les va a mandar algunas pequeñas lecturas porque ya estamos felizmente ya pues queriendo ya, como quien dice, adaptarnos a las decisiones que han tomado el vicerrectorado para trabajar en el sistema de laboracia, ¿no? Pues poco a poco estamos entrando ya y también ya las clases se están grabando bajo ese sistema y ya prácticamente estamos dejando ya los otros, ¿no? Y de esa forma adaptarnos ahí para poder, de la forma como se les va a dejar los trabajos y cómo también ustedes van a ingresar sus trabajos, ¿eh? Porque en el anterior era más fácil, más simple, ahora se está haciendo un poquito más complicado y por eso estamos demorando en dejar los trabajos. Y sea de paso también, chicos, el día de hoy es no es la última clase, ¿no? De aquí para adelante nos vamos a alejar 2 semanas, ¿no es cierto? Nos vamos a alejar 2 semanas, ¿ya? Y después de 2 semanas volvemos, como lo hemos hecho en el semestre pasado,
Así ya. Pues 2 semanas hacemos las clases y otras 2 semanas mm, dejamos y así de esa forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Como son 17 semanas, entonces en las 2 semanas que tenemos clases, tenemos que ser 4 semanas, o sea, los temas de 4 semanas, ¿no? Entonces es un aspecto que hay que tener muy en cuenta. Entonces lo que hemos avanzado ahorita es semana 1, 2, 3 y 4. Y cuando regresemos, después de 2 semanas, vamos a hacer clase de la semana 5, 6, 7 y 8. Y terminado eso, ya posteriormente estamos terminando la primera unidad. Y ya estamos dispuestos para el examen. Así hemos trabajado en el semestre pasado. Ahora también estamos haciendo de la misma forma, porque así está establecido el horario que también les he pasado a ustedes. Tienen el horario ustedes, ¿no? Y estamos respetando, y eso también está en la directiva académica del presente año académico 2020. Así de esa forma está. Entonces, chicos, con esto hemos terminado, ¿no? A no ser que haya alguna pregunta, chicos, alguna inquietud, ninguna. Entonces, chicos, simplemente decirles que estas 2 semanas que no vamos a estar juntos, siempre cuídense, primero está la salud y también, chicos, siempre a leer, no dejar de lado los conocimientos. Una vez más les repito, chicos, los conocimientos son relativos, relativos. Cuando no estamos constante con ellos, prácticamente desaparece de nuestras mentes, o sea, pasa al olvido y volver a leer otra vez es difícil. Por eso hay que estar permanentemente leyendo. Y simplemente les diría de que lean 1 horita por día, 1 horita nada más, ¿no? 1 horita nada más. Yo no estoy pidiendo en todo el día, ¿no? 1 horita sobre lo que les gusta, sobre todo en nuestra especialidad que necesitamos bastante. Y esta parte de la historia que hemos dicho de 44 años, realmente tiene pues una infinidad de conocimientos, ¿no? Entonces, de esta forma, chicos, les deseo que estas 2 semanas que nos alejamos, que la pasen bonito y que siempre estudien. Nos vemos de acá a 2 semanas, chicos. Que la pasen bonito y siempre estudien. Chao, chicos. Hasta la próxima semana, Hasta la profesor. próxima, cuídese. Próxima, de tal forma. Estamos volviendo el Cuídese, profesor. 7 de diciembre, chicos. 7 de diciembre estamos volviendo, ¿ya? Hasta el 7 de diciembre, chicos. Hasta el 7, hasta el 7. Hasta el Hasta el 7, 7, profesor. hasta el 7, hasta el 7. Hasta el 7, cuídese, cuídese, profesor.